Oye, lo que se ha armado ayer es un escándalo global con el tema del apagón en España. Bueno, toda la península ibérica se fue el aire, la gente colapsada, y de repente llega, la península ibérica, España y Portugal vivieron lo que vive Cuba todos los días, y Cuba lo vive 7 veces peor, y se ha armado un caos. La gente diciendo el gran reset llegó, los reptilianos, y hay otra historia que está seria entre las varias posibilidades y alternativas, es el tema de Rusia detrás de ese fenómeno, y por eso vamos a ver juntos un video de Visual Politics. Te voy a poner un fragmento de Deutsche Welle para que veas la gente en España colapsada con un tema que, bueno, que los cubanos lo viven a diario. Vamos a ver esto juntos. Se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Apagón masivo en toda la España peninsular. De repente, a partir del entorno de las 12:30 del mediodía, la corriente se cayó en la inmensa mayor parte del país. El consumo de 25.184 megavatios se desplomó repentinamente hasta poco más de 12.000, y a partir de ahí, la nada. Esto, amigos, es lo que se conoce como un cero en la red eléctrica, una caída total en el sistema. Por supuesto, esto nos ha dejado auténticas imágenes propias de películas de terror. Metros y trenes parados en mitad de las vías, ascensores bloqueados por todo el país y una sensación de colapso total. Desde fallos en la red de datos hasta la caída de muchas radios y medios de comunicación o fallos en el suministro de agua. En cierto modo, podríamos definir este escenario como apocalíptico. Mira tú cómo te pintan el panorama por un apagón de unas horas. Y sale el presidente a hablar y los medios de comunicación. Eso es para que los cubanos se den cuenta que nosotros vivimos en una burbuja fuera de lo que es el planeta, fuera de lo que son los estándares de una vida normal. Ya, como no, eso es una tribu, y las tribus son tribus. Miren España, un apagón de 8 horas, todo lo que provocó. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué demonios ha pasado? Pues a ver, todavía no lo sabemos con certeza. Puede haber sido un fallo técnico o un accidente en alguna instalación crítica. Noticias como esta no han tardado en aparecer. Un incendio en el suroeste de Francia, en el monte Alaric, que dañó una línea de alta tensión entre Perpiñán y el este de Narbona, también ha sido identificado como una posible causa, según informó la empresa eléctrica nacional de Portugal. Por el momento, la investigación parece apuntar a un problema técnico o de cableado. La propia Teresa Rivero apunta a esta hipótesis. Claro que este apagón también lo podría haber provocado algo muy distinto, algo en lo que muchos pensamos automáticamente. Nunca había presenciado un apagón de esta envergadura. Es realmente una situación extraordinaria. Es difícil imaginar un fallo interno que provoque una afectación tan masiva. Las características del apagón hacen pensar en un posible ataque informático. Probablemente sea un ciberataque. Y es que, veréis, para que os hagáis una idea, la red eléctrica española sufre de media, según los expertos, miles de ataques cada semana que son frenados por los sistemas de ciberseguridad. Pero ahora uno de ellos, quizás incluso mejor organizado, podría haber tenido éxito. Pero hay más posibilidades. Otra, por ejemplo, apunta a un posible corte de cable marino, una versión que ha surgido supuestamente por el avistamiento de algunos barcos rusos en aguas internacionales cercanas a la península ibérica. Mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Él ahora va a analizar la posibilidad de que Rusia esté detrás de este fenómeno, que sería un impacto enorme, cambiaría la realidad europea, la pondría en rojo vivo. De hecho, ya aquí en Noruega lanzaron un aviso de que compren el kit de supervivencia para tiempos de crisis, para guerra, apagón, gran reset. Ya mandaron aquí en Noruega un aviso por si acaso Rusia está detrás de esto. Pero antes de entrar en el tema ruso, yo lo que quiero es que ustedes analicen, por ejemplo, esto es el Visual Politics. Mira Deutsche Welle, cómo presentó todo este fenómeno, entrevistó a los españoles, y mira a los españoles en el medio del apagón como estaban, para que vean que lo que vivimos los cubanos no es normal. Y cuando tú ves la realidad diaria de los cubanos vivida por otros países, por otras personas, tú dices, coño, verdad que nosotros estamos terribles, ¿ok? Porque en Cuba se ha normalizado el apagón, el hambre, la necesidad, y sin embargo, mira este fenómeno en España, visto por otro medio, Deutsche Welle. Ocurrían las 12:32 del mediodía. El suministro eléctrico se interrumpía de forma masiva en España y millones de personas se quedaron atónitas y sin luz. Madrid y el resto de ciudades se han paralizado. Cajeros automáticos fuera de servicio. Semáforos apagados. Largas colas en las paradas de autobuses. El metro cerrado a cal y canto. Y la red ferroviaria suspendida. O sea que, fatal. Intentando que mi marido entre aquí para poder llegar a casa, pero ni he podido llegar a trabajar, ni he podido nada. O sea, ¿qué es lo que hay? Es que vamos a perder el avión y no sé dónde vamos a pasar la noche. No te puedo decir otra cosa. No entiendo nada, no entiendo nada. Es que no sé a quién dirigirme. Mi hija en Barcelona dando a luz, que vamos por eso. Vamos a perder el enlace. Bueno, ¿qué enlace?
enlace, esto es una broma, lo del enlace. ¿Viste la gente en shock? Es como que la gente no se explica qué es lo que está pasando. Y los cajeros automáticos, ¿por qué no me dan dinero? Y las guaguas, ¿por qué no funcionan? Y los trenes, ¿por qué no funcionan? ¿Qué está ocurriendo? Los datos móviles, los celulares. Para que tú te des cuenta, y en Cuba eso es como ya, todo normal, todo sin problema. Los aeropuertos estuvieron operativos gracias a los generadores de emergencia, pero no se libraron de retrasos. Y los hospitales también han podido mantener los servicios básicos haciendo uso de equipos electrógenos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y no descartó ninguna hipótesis. ¿Viste el detallito de que los hospitales siguieron funcionando perfectamente porque todos los hospitales tenían grupos electrógenos para esta situación? Y estamos hablando de un país que nunca hay apagones. O sea, que tú te quedas así y dices, bueno, los hospitales, todos tenían grupos electrógenos en caso de emergencia. Es para que Cuba tuviera 3 veces más, sabiendo que ocurre esta situación. Pero fíjate también como de repente el presidente del país convoca una reunión extraordinaria para resolver ese problema. Fíjate, seguimos. La empresa Red Eléctrica, que ha calificado el incidente de excepcional, tardará hasta 12 horas en restablecer el servicio. Y mientras, los ciudadanos sin apenas conexión telefónica y con los mensajes llegando a cuentagotas, siguen desconcertados con este apagón que ha obligado a echar el cierre al país. O sea, analiza tú y saca la cuenta que ya te han dicho que esto se va a resolver en 12 horas. De hecho, ya hay muchas partes de España que tienen electricidad, que ya se restableció el servicio. Vea. Vamos a ir con VisualPolitik y el tema de la posibilidad de Rusia detrás de esto, que sería algo grave y terrible. Esta es, por cierto, la primera vez que algo así ocurre en la península ibérica. Nunca había ocurrido antes. Pero amigos, lo cierto es que estas cosas pasan. En el verano de 2019, por ejemplo, hubo un gran apagón en Londres y en su área metropolitana cuando 2 grandes generadores de energía, un parque eólico y una planta de gas, se apagaron inesperadamente de forma casi simultánea durante una tormenta eléctrica. Esto desestabilizó el sistema y provocó un gran apagón. La ciudad estuvo sin luz durante prácticamente 2 horas. Este incidente, como os digo, el de Londres, se debió a un problema técnico, pero por supuesto este tipo de crisis también pueden ser intencionadas. Y sí, también aquí tenemos ejemplos. El día 23 de diciembre de 2019, en pleno invierno, se produjo un ataque informático a gran escala contra varias centrales eléctricas de Ucrania. Sí, ya por aquella época Rusia hacía de las suyas. De esta forma, durante más de 6 horas, decenas de miles de personas se quedaron a oscuras. Fue el virus conocido como Black Energy, y detrás de su desarrollo estuvo un grupo conocido como Sunworm, una especie de comando de ataque operado por la unidad 744-55 del GRU, la inteligencia militar rusa. Aquí estamos explorando una posibilidad. O sea, no se puede decir, todo eso se está investigando en España. Tú no puedes decir, oye, sí, esto vino del Kremlin. No. Se está investigando, vamos a ver, pero ojo, no está de más escuchar antecedentes de cosas que han pasado para uno poder ver más o menos si esta vez ocurrió algo similar o no. Seguimos. De la red eléctrica de forma remota para desestabilizarla y hacerla caer, al tiempo que también borraron información clave para ralentizar la recuperación. Este fue el primer apagón eléctrico atribuido a un ciberataque que ha sido confirmado en toda la historia. Y es que veréis, esto es ni más ni menos lo que podríamos denominar como uno de los grandes campos de combate del siglo XXI. Amigos, todo esto que hemos estado experimentando en las últimas horas también puede pasar por un ciberataque o por una acción directa de guerra híbrida. De hecho, esto no es algo nuevo, como veíamos en el caso de Ucrania. Y de hecho es algo que en Europa se conoce bastante bien, sobre todo en los últimos años. Básicamente porque hay un país especializado en hacer estas cosas. Por supuesto, estoy hablando de la Rusia de Vladimir Putin. Ya hemos visto lo que pasó en 2016, pero lo cierto es que hay mucho más. Submarino nuclear británico ha descubierto a un barco ruso frente a sus cables submarinos, la segunda vez en 3 meses. Pero ¿queréis algunos ejemplos concretos? Pues fijaos, porque los hay de todos los tipos y colores. Y es que de hecho todo apunta a que los rusos se están preparando para elevar la intensidad. De esta forma, desde que dio comienzo la invasión en Ucrania en 2022, prácticamente todos los estados miembros de la OTAN han sufrido incidentes de sabotaje de diferentes niveles, y casi siempre con un patrón común. La actividad rusa es cada vez mayor, cada vez sus acciones son más osadas. Este año hubo 500 incidentes sospechosos en Europa, hasta 100 de ellos pueden atribuirse a ataques híbridos, espionaje y operaciones de influencia por parte de Rusia. 2 cables de telecomunicaciones en el mar Báltico fueron cortados, lo que suscita sospechas de sabotaje. Este artículo tiene más de 2 meses. Las interrupciones afectan a un cable de 1.200 kilómetros entre Alemania y Finlandia y a otro de 218 kilómetros entre Lituania y Suecia. Por ejemplo, hace no tanto, el 10 de julio de 2024, un mensaje difundido en un canal de Telegram pro-Kremlin buscaba reclutar a europeos para cometer actos de sabotaje en sus propios países. Los rusos ofrecían $10.000 en criptomonedas a cambio de espiar bases militares, atacar a ejecutivos clave o sabotear infraestructura crítica, precisamente como centrales importantes y líneas de transmisión principales. Unas infraestructuras que podrían terminar, sí, provocando el cero eléctrico. Otro ejemplo, el domingo... Esto lo empeora todo, porque esto es otra prueba más
de por qué no se puede ser flojo con Putin. Si todo esto se comprueba de que quien está detrás de este ataque a España, Portugal, incluso partes de Francia, el Kremlin está detrás de todo esto, eso es un llamado de alerta terrible a toda Europa. Y además es una onda de por qué la Casa Blanca debe endurecer su postura hacia Vladimir Putin, aunque bueno, ya salió esta noticia de que Trump y Zelensky en el entierro del Papa Francisco conversaron apartado de las cámaras, de todo, y Trump sacó unas declaraciones de que ahora dice que, bueno, creo que Putin no quiere la paz. Bueno, eso era obvio, ¿no? Pero bueno, esto es un fenómeno nuevo que ojalá que no, ojalá y todo sea un fallo técnico, una historia que no involucre a Putin, porque si no todo se va a poner al rojo vivo. ¿Ok? Seguimos. La agencia noruega de vigilancia sísmica NORSAR detectó una probable explosión en la zona económica exclusiva finlandesa. Y de repente comenzó a caer la presión en el gasoducto Balticconnector, que es un gasoducto que conecta Finlandia con Estonia, lo que obligó a los operadores de esta infraestructura a tener que cerrarlo. Eso dejó, amigos, al país de Santa Claus sin un suministro seguro y crucial a las puertas del invierno. Hablamos de una capacidad de 7,2 millones de metros cúbicos de gas cada día que en un instante dejó de funcionar y que se pasó mucho tiempo fuera de juego. En este caso se trató de una acción rudimentaria. Un barco de bandera china que había salido, oh sorpresa, del puerto de San Petersburgo, lanzó su ancla al fondo del mar y la arrastró hasta llevarse por delante la tubería. Afortunadamente, en este caso para Finlandia, su consumo de gas es muy pequeño, pero el incidente no fue por supuesto fortuito. Pero, ¿queréis otro ejemplo? Von der Leyen sobre los daños en un cable entre Suecia y Letonia. La seguridad de las infraestructuras es una prioridad. En este caso, la presidenta de la Comisión Europea está haciendo referencia aquí a la rotura, la noche del 26 de enero, de un cable de comunicaciones entre Suecia y Letonia. En este caso, el informe preliminar ha descartado por ahora como primera opción el sabotaje. El problema era el cuarto incidente en infraestructuras críticas en el Báltico en los últimos meses. De hecho, tan solo 2 meses antes, el día 19 de noviembre, se cortaron 2 cables importantes de comunicaciones en estas mismas aguas. Uno que une a Lituania con Suecia y otro que une a Finlandia con Alemania. ¿El responsable? Pues un barco chino que siguió exactamente el mismo manual que el barco responsable de atacar el Balticconnector. Es decir, que lanzó el ancla, metió máquina y se llevó lo que pilló por delante. ¿Casualidad? Ni de broma. Y ojo, esto lo pensamos nosotros y también lo piensan los expertos en seguridad europea. Es extremadamente poco probable que el capitán no se haya dado cuenta de que su barco dejó caer y arrastró su ancla, perdiendo velocidad durante horas y cortando cables en el camino. De hecho, estos ataques y estos incidentes... Eso es detalle, es una tarea súper presidiaria. Tiro el ancla y lo voy arrastrando por todo el fondo marino y me llevo arrecife, me llevo cable, todo lo que haya. Eso por supuesto que eso es sabotaje. Todo esto han sido ataques físicos, pero luego tenemos también, y quizás incluso sobre todo, la acción de los hackers y los ciberataques. Países como, por ejemplo, Corea del Norte tienen unidades altamente especializadas que utilizan para robar dinero, pero que llegado el caso pueden emplear también para ataques mucho más críticos. Y Rusia, desde luego, también tiene un montón de grupos de hackers asociados a la GRU, a la inteligencia militar. Antes hemos visto algún ejemplo, pero hay muchos más. Y es que, al fin y al cabo, tener grupos de hackers altamente especializados puede ser mucho más barato y mucho más efectivo incluso que otros medios de ataque. Bueno, señores, aquí hay varios elementos sobre el tapete de este tipo de guerra que se está haciendo a nivel de ciberespacio, mecanismos sucios, tú sabes, en vez de la guerra tradicional de ejército contra ejército, otras historias. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que está el Kremlin detrás de este ataque o que simplemente fue un fallo técnico en España que hay que arreglar y ya, la sangre no va a llegar al río, como dice el refrán? Ponme qué te opinas en los comentarios. Igual nos vamos a mantener alertas, pero sobre todo los cubanos vieron lo que se ha armado a nivel internacional con un apagón que es la mitad de lo que ustedes sufren todos los días dentro de la isla. Esto nos da la medida de lo terrible que es la situación dentro de Cuba. Por eso a veces es bueno ver a tu vecino pasando por lo mismo que tú, para tú darte cuenta de cuán grave es tu situación. Yo cuando vi la reacción de los españoles, la situación, el corre-corre, yo dije, claro, verdad que nosotros estamos en el medioevo. Pero bueno, nada, ahí te lo dejo, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.